Eh, ah, Mi nombre es Eduardo Massi, soy docente o ex docente de la UBA, ya eh, ha pasado algún tiempo, eh, y agradezco a las autoridades que me hayan convocado nuevamente para dar una charla y a ustedes por la paciencia que van a tener que tener a lo largo de estas 2 horas de seminario, que trataremos que sean amenas. Eh, Seguramente va a surgir alguna discusión propia del tema, una discusión en el buen sentido, porque todo esto es un tema nuevo, novísimo, no tiene 30 días, así que seguramente van a surgir dudas que se nos plantean a todos, a mí también se me plantean, así que las podemos discutir en conjunto. Eh, Dicho esto, vamos a comenzar entonces con este taller, que lo que nos ha convocado en esta oportunidad es el famoso fallo Oliva, ya famoso a pesar de que tiene, reitero, menos de un mes en cartelera. Es el fallo Oliva Fabio Omar con Coma Sociedad Anónima de la Corte, eh, que el tema preciso que nos trae a esta convocatoria es que ha sido vedado, para este caso en particular, la aplicación del Acta 2764 del año 2022. Hasta acá el título. Ahora, para llegar al tratamiento de este tema en particular, para evitar los enfrentamientos dogmáticos que se presentan entre abogados laboralistas, abogados de la parte actora y abogados de la parte demandada, cada cual con su punto de vista, es necesario tener en cuenta unas cuestiones de carácter previo. Todos nosotros, los que hacemos derecho laboral, sabemos que esta materia tiene particularidades que nos alejan o nos diferencian de otras materias, como el civil, el comercial, el penal. El derecho laboral es muy particular. Entonces, para comenzar, tenemos que recordar el carácter tuitivo del derecho laboral, este carácter protectorio del trabajador. Podemos mencionar 6 o 7 principios básicos que forjaron el derecho laboral. Y todo esto es necesario para poder llegar al tratamiento del acta, al análisis del acta que ha hecho la Corte. Es decir, ¿por qué la Corte llegó a ese resultado? Entonces, analicemos un poco primero los principios del derecho laboral, algunos de ellos. Principio protectorio. Sabemos que el derecho laboral tiene un principio protectorio. ¿Qué significa ese principio protectorio? Que al interpretarse una ley, un contrato o un determinado hecho o una norma, debe elegirse entre todos los sentidos posibles el que resulte más favorable para el trabajador. Ese es el principio protectorio, el primero de ellos. Otro de los principios que tenemos que tener presentes es el de continuidad laboral, que es aquel que instruye al juez ante la duda a estimar la duración del contrato, ese contrato individual de trabajo, por tiempo indeterminado. Otro principio que tenemos que recordar siempre es el de primacía de la realidad, que significa que se le otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que realmente sucedió sobre las formas o apariencias que se pretendan dar, como por ejemplo ocurre con infinidad de contratos que aparecen como eh, trabajadores independientes, haciendo la patronal que el trabajador se inscriba en el monotributo, por ejemplo, las prácticas más habituales, cuando en realidad se está encubriendo un contrato de trabajo. Entonces, el juez que analiza, a ver, ¿es cierto que esta persona es un trabajador independiente o se está ocultando un verdadero contrato de trabajo? Debemos tener presente también el principio de razonabilidad,
que es aquel que rige la potestad de ejercicios del derecho entre el trabajador y el empleador. El principio de buena fe, contemplado en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la forma en que se deben conducir tanto el empleador como el trabajador en el contrato de trabajo o en la relación de trabajo. El principio de trato igual y no discriminación, es decir, todos los trabajadores tienen derecho a recibir el mismo trato independientemente de cualquier otro atributo. Y esto, cuando no se respeta, cuando hay una discriminación, esa discriminación se puede dar tanto durante la vigencia del contrato o antes o al término de la relación. Y el otro principio que también debemos tener presente es el de indemnidad, que es aquel que debe impedir que el trabajador sufra daños mientras presta su fuerza de trabajo en favor del empleador. Bueno, van a encontrar más principios como el de indemnidad o el de gratuidad, pero por ahí para mencionar algo. ¿Por qué mencionamos estos principios? Porque tenemos que ver de dónde surge este derecho del trabajo. Interrumpo mi propio relato. No voy a hablar del derecho del trabajo, no vamos a dar una clase del derecho del trabajo. Nos vamos a distraer 5 minutos para tener presente este tema porque es muy importante. A partir de la Revolución Industrial se originaron nuevas relaciones de trabajo porque los trabajadores pasaron a desempeñarse en los establecimientos de propiedad de sus empleadores en lugar de hacerlo en sus propios domicilios como se venía haciendo hasta ese momento. Y esta prestación de servicios en el lugar de trabajo del empleador llevó como resultado un sometimiento a exigencias de órdenes y coordinación con las máquinas y con los compañeros de trabajo, hasta entonces absolutamente desconocidas para el trabajador independiente. A eso se agregaba la introducción de la máquina, lo que hacía posible el trabajo incluso de niños y de mujeres que ingresaban al mercado en competencia con adultos varones, lo que sumado a la mayor productividad que pudieran alcanzar las máquinas, ocasionaba la existencia de enormes contingentes de trabajadores desocupados, lo que llevaba a una condición aún más mísera en los contratos de trabajo, porque al haber tanta oferta y tanta oferta de mano de obra y tan poca demanda de trabajo, los salarios obviamente tendían a caer, a llegar hasta límites absolutamente extremos. ¿Qué ocurrió con todo este desorden a partir entonces de la Revolución Industrial? Y que empezaron a surgir en forma esporádica, espontánea, diversos tipos de protestas, como la huelga, la ocupación de fábricas, el sabotaje inclusive, que fueron los predecesores de las organizaciones sindicales que van a nacer más tarde. En un principio, todas estas formas de protesta fueron violentamente apagadas por el empleador. Pero bueno, el Estado va apreciando la necesidad de consensuar elementos para proteger al trabajador, porque se notó la enorme diferencia entre este trabajador sometido a estas condiciones en las cuales tenía que luchar con la diversidad y con la adversidad, en contra del empleador que se favorecía con este trabajo esclavo, si se quiere, y se producía una desigualdad enorme que obligaba al Estado a comenzar a tomar intervención de alguna manera para equilibrar un poco este concepto. Por supuesto que esto no fue inmediato.
Al principio, como ustedes saben, las huelgas y demás fueron reprimidas en forma violenta hasta que comenzó a nivelarse el sistema, especialmente a partir de la creación de las organizaciones sindicales. Entonces, digamos que a partir de ahí surge este carácter, este principio tuitivo del Estado. Todo esto lo podemos ubicar en los inicios del siglo XIX, inicios, mediados del siglo XIX. Intervino fundamentalmente en todo este proceso la Iglesia. ¿Cómo interviene la Iglesia? Bueno, la Iglesia comienza a intervenir un poquito antes, justo a fines del siglo anterior, con la encíclica Rerum Novarum, que todos la han visto en la facultad, seguramente en la carrera. Esta fue la base, fue la que condenó el salario insuficiente, el que declaró como un deber de estricta justicia del empleador pagar al trabajador una remuneración que le permitiera vivir en condiciones humanas, en condiciones dignas. Luego surgieron otras encíclicas, esta primera, dijimos, de 1891, y después ya en el comienzo del siglo XVIII surgieron otras encíclicas, como fue Quadragesimo Anno, Mater Magistra y Labor in Exercens, que complementaron un poco la anterior. Pero el pilar es la encíclica Rerum Novarum. Entonces todo esto se acopló a ese carácter tuitivo que iba a empezar a funcionar con el Estado. Y entonces comienzan a nacer normas de regulación del trabajo, normas de protección del trabajo de las mujeres y niños, el prohibición del trabajo en determinadas condiciones, etc. Y todo eso quedó bajo la órbita de lo que fue el derecho del trabajo. Esto, por supuesto, a nivel mundial. En la Argentina, que es lo que aquí interesa, las primeras manifestaciones tuitivas del derecho podemos ubicarlas en 1904, con el Proyecto Nacional de Trabajo de Joaquín B. González. Joaquín B. González en 1904 expone el primer Proyecto Nacional de Trabajo. A partir de ahí empiezan a surgir una cantidad de leyes en protección del trabajador. Tal vez la que más recordamos es la 9688 por la vigencia que ha tenido esa ley, que nacida en 1915, la tuvimos presente hasta el surgimiento de las nuevas leyes de accidentes de trabajo, ya en las postrimerías del 2000. Una ley que duró casi 100 años. Más allá, en el año 1944, tienen fecha de nacimiento los tribunales de trabajo. Ahí ponen el pie los tribunales de trabajo. Primero teníamos leyes aisladas, contempladas en el ordenamiento civil, pero ya en 1944 empezamos a conformar el fuero. Otro antecedente que podemos citar es el de 1966, durante la presidencia del doctor Ilia, que incrementó la indemnización por despido, como antecedente. E inmediatamente después, en 1974, se sanciona la ley 2744 con un par de reformas que hubo entre el 73 y el 76. Pero estos son los antecedentes básicos, los pilares de nuestro ordenamiento laboral. Toda esta breve introducción, que como ven no me he extendido más de lo que les había dicho, nos coloca en el punto de vista tuitivo del derecho del trabajo. Pero todas estas normas no tendrían valor si no existieran regulaciones que permitieran la actualización de las acreencias laborales
en caso de litigio, al momento del efectivo pago. Máxime en países como el nuestro, que históricamente han tenido mucha inflación. Épocas más, épocas menos, pero siempre ha habido inflación. Si las acreencias se mantuvieran los valores originales al término de los juicios, el trabajador vería absolutamente licuados sus acreencias, con lo cual se estaría menospreciando el derecho de ese trabajador. Entonces, ¿de qué forma se podía solucionar este conflicto? ¿De qué forma lo podíamos evitar que se licuaran los capitales? Se ensayaron, se ensayan y se seguirán ensayando infinidad de estrategias tendientes a mantener el valor de los créditos. Porque resulta realmente muy complejo en un sistema político y económico como el nuestro, hablo en particular de la Argentina, que es donde nos desarrollamos, donde vivimos nosotros. Decía que es muy complejo proteger los créditos, es absolutamente complejo. Una cosa es el crédito proveniente de una acción civil, pero el crédito laboral es muy complejo. Entonces, se ensayaron, decía, diversas fórmulas para aplicar esos intereses. Tasas del Banco Nación, tasas del Banco Provincia, IPC, etc. Para tratar de mantener ese resguardo al favor del trabajador. Ya en los últimos años, dadas las variables económicas tan altas, a partir de la salida de la convertibilidad especialmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó distintas normas, que son llamadas actas o acordadas. La 2601, la 2630, la 2658, que en todos los casos aplicaron tasas bancarias. Perdón. La primera de ellas, la del año 14, la 2601, aplicó la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino para un plazo de 49 a 60 meses, si mal no recuerdo, del Banco Nación, que se aplicaba desde que cada suma era debida respecto de las causas que todavía no tenían sentencia y con relación a los créditos del trabajador hasta el 22 de marzo del 16. Mantuvo una vigencia de alrededor de 2 años. ¿Por qué? Porque en esos 2 años, entre el 14 y el 16, la Cámara se da cuenta que esa forma de calcular los intereses resultaba poco efectiva, es decir, no llegaba a compensar el deterioro de la moneda. Entonces, dicta una nueva acta, que es la 2630, que aplicaba para el cálculo de los intereses la última publicación de la tasa nominal vigente para préstamos, esos préstamos personales libre destino, que ascendían al 36% entre ese año 2016 y 2017. Es decir, otra vez por 1 año y medio, 2 años nada más tuvo vigencia esta acta. Perdón, cuando digo tuvo vigencia, es decir, que nació otra nueva, no es que se dejó de aplicar, porque ya veremos que se siguen aplicando. Y en el 26, sale luego la 2658, en el año 19, nuevamente tenemos 2 años de vigencia desde la última, que aplica la tasa activa efectiva anual, cartera general diversa del Banco Nación. Como ustedes ven, estas 3 actas más o menos tenían la misma particularidad, es decir, aplicar las tasas del Banco Nación. Pero también esto se vio que licuaba los créditos del trabajador, licuaba las indemnizaciones. Entonces, en el año 22, nuevamente 2 años y medio después,
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó la acordada 2764, la famosa acordada 2764 del año 2022, que es la que hoy nos ha convocado a esta charla. ¿Qué dice esta acordada? ¿En qué innovó en la materia que se aplicaba hasta entonces? Porque acá, como vimos, las tres actas hablaban de aplicar la tasa, una tasa bancaria. Entonces, ¿qué dice esta acta? Y esta acta innovó diciendo que se van a permitir las actualizaciones, hasta entonces prohibidas. Y esto dio nacimiento a una nueva controversia. La pregunta: ¿se permite la aplicación de intereses sobre intereses o ello es anatocismo y está prohibido por la ley? ¿Siempre está prohibida la aplicación de esta fórmula? ¿O por el contrario se aplica en la vida diaria? Porque esta es la otra pregunta que nos queda pendiente. A ver, ¿se prohíbe, pero se permite, se usa, no se usa? ¿Qué pasa con las deudas de las tarjetas de crédito, por ejemplo? ¿O con los plazos fijos renovables? No se aplican intereses sobre el capital más los intereses y que hay anatocismo. Y no, no hay anatocismo, es una fórmula que está permitida. ¿Por qué? Después vamos a ver el 770, inciso A, que nos dice que si hay acuerdo entre partes se puede hacer. El primer inciso. Después vamos a analizarlos bien los tres incisos. Entonces, eh, ¿hay acumulación de intereses? Hay acumulación de intereses. ¿Y entonces qué pasa con la 2764? ¿Por qué se dictó este fallo Oliva? ¿Qué es lo que pasó en el medio de todo esto? Y porque obviamente no es pacífico el intento de aplicar esta fórmula de actualización. No ha sido de carácter obligatorio. No ha sido de carácter obligatorio, esto que quede en claro. Entonces, muchos juzgados y algunas salas han apelado a otras formas de cálculo, esquivando la 2764, incluso apelando a la 23.928 de convertibilidad que había prohibido la indexación. Han intentado aplicación del IPC, han aplicado otra forma de repotenciación de deudas, precios, tarifas, bienes, servicios, etc. Además, es decir, no solo se aplicaba la 2764, sino que se aplicaron otras fórmulas para siempre tratar de proteger el derecho del trabajador con más o menos éxito. Ahora, esta acordada 2764 refería eh, a modo de crítica, digamos, que las tasas de las actas anteriores no cumplían la función para cuyo fin fueron establecidas. ¿Por qué? Porque no absorbían el daño que le producía al trabajador la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, esa moneda que se le debía desde el nacimiento del crédito hasta el momento del pago. Por eso siguió aplicando aquellas tasas, pero con el agregado de la capitalización, que es lo que ha traído todo digamos, todo este desparpajo que se armó después. Entonces, los pasos a considerar serían los siguientes. Desde que el crédito es debido o es exigible, y hasta la fecha de la notificación de la demanda, la tasa de interés equivaldría a la que resultaba de aplicar de acuerdo a las actas anteriores, considerando el periodo en que se deba calcular, ¿no? Y desde la fecha de notificación de la demanda, desde la fecha de notificación de la demanda hasta el efectivo pago, se produciría la capitalización con periodicidad anual. Entonces, tenemos primero una actualización por intereses de acuerdo a las actas anteriores hasta el momento de notificación de la demanda y a partir de ahí la aplicación de la capitalización de carácter anual,
Bien. Eh, esta aplicación, como ustedes habrán observado en distintas sentencias o en distintas liquidaciones por el 132, llevó a la existencia, entendió la Corte, de liquidaciones con montos muy elevados. La Corte dijo, son muy elevados esto. Esto, en definitiva, el parámetro que va, o el elemento que va a tomar para declarar la inaplicabilidad de esta acordada. A ver, perdón un segundo que voy a ir mirando si algún chat. Eh, pip, pip. Bien, por ahí van surgiendo dudas en el momento y es mejor tratarlas antes que se nos escapen las ideas. Bien. Bien, bueno, después vamos a ir viendo bien todos los chats. Eh, ¿Qué pasó en este acuerdo? Vamos a adentrarnos en el fallo. Perdón, en el acta. Eh, los miembros de la Cámara decidieron entonces mantener las tasas de interés que se venían aplicando, pero incorporando la aplicación, volvemos al 770, el inciso B, no el A, porque obviamente no va a haber un acuerdo entre trabajador y empleador que en caso de despido se va a aplicar una capitalización de los intereses o del capital debido. Obviamente que no va a ocurrir. Entonces la Cámara, ¿qué dijo? Vamos a aplicar el B, vamos a aplicar el B, con una capitalización anual, desde la fecha de notificación de la demanda. ¿Por qué tomó un año? Considero que era un plazo razonable, que no estaba prohibido de ninguna manera, toda vez que incluso en la práctica comercial se aplican esta forma de cálculo en plazos semestrales o en casos incluso mensuales. Vuelvo a las tarjetas de crédito, mensuales. Pero acá la Cámara dijo, aplicando esta capitalización anual, vamos a mantener el valor del crédito del trabajador. La Corte eh, evidentemente interpretó otra cosa. Pero veamos. Parte de la doctrina, que no comparto, eh, no ignora que la aceleración del proceso inflacionario en nuestro país obliga en etapas como la actual a algún tipo de revisión de las tasas que se aplican. Eh, ya desde la interpretación individual que pueda hacer cada juez, o fijación de criterios unívocos a través de algún fallo plenario, pero entienden que el modo de resolver la cuestión mediante lo que ellos denominan el anatocismo judicial en forma automática y generalizada, y aplicado además sobre la base de una tasa de interés agravada en relación con otros fueros, entienden que hay una afectación del derecho constitucional de propiedad del deudor. Porque dicen, si se aplica esa tasa, quienes detractan el acta 2764. Repito, doctrina que no comparto. Pero ellos entienden que la aplicación de los intereses más esta capitalización, más allá de beneficiar al trabajador acreedor, perjudica gravemente los intereses del deudor, del empleador, y que afecta además su garantía de defensa en juicio.
Esto es lo que dice parte de la doctrina que está en contra del acta que veníamos analizando. Ahora, ¿qué sostiene el fallo? Y acá vamos a adentrarnos en lo que realmente nos convoca. ¿Qué analizó la Corte y qué terminó diciendo? La Corte criticó el resultado de la liquidación que se aprobó, en este caso, Oliva, eh, por entender que el monto al que se llegó era exorbitante. Dijo, el monto al que arriba la liquidación del 132 resulta exorbitante. ¿Por qué? Porque era un proceso que se había iniciado, y acá hay que tener muy en cuenta los tiempos, hay que tener muy en cuenta los tiempos. Este proceso se inició en el año 2016 por un despido del año 2015. 2015, estamos en el 2024, pasaron 9 años en la Argentina, que es más o menos un siglo y medio en materia de intereses. 2015. ¿Qué número daba en el 2015 la indemnización que le hubiera correspondido al trabajador que ganó el juicio? Entonces le correspondía esa indemnización. ¿De cuánto era? De poco más de 2 millones de pesos, 2 millones ciento y pico mil pesos. De aquel entonces, 2015. Cuando se aplica la acordada, hasta la fecha que se practica la liquidación, valga la redundancia, del 132, que fue en febrero de este año, la suma que dio fueron 165 millones de pesos, moneda más, moneda menos. Entonces la Corte dijo, ¡apa! De 2 millones a 165 millones, esto es una exorbitancia, esto es una locura, esto va en detrimento de la economía del empleador, vamos a fundir las pymes, se van a fundir todas las pymes, no pueden soportar este desajuste. Ahora, yo me pregunto, ¿es un desajuste o hacemos el análisis de, como han hecho algunos colegas, comparar qué se podía comprar con 2 millones de pesos en el 2015 y qué se puede comprar con 165 millones de pesos en el 2024? Por ahí algún colega hizo un cálculo en base a automóviles y le daba en aquel entonces con 2 millones de pesos un automóvil pequeño, creo que podía comprar 15 automóviles, y de la misma calidad de autos, con los 165 millones ahora, no llegaba a comprar esa cantidad, sino que en vez de 15 le daba para 11 o para 12, una cosa por el estilo. Yo hice un cálculo más sencillo. A principios del 2015, con un dólar a 13,40, 2 millones y pico de pesos eran 157.000 dólares. En el 2024, con un dólar a 1.000 pesos, 165 millones son 165.000 dólares. ¿Correcto? Entonces, me pregunto, ¿dónde está la desproporción del crédito del trabajador? Yo no la veo. Infinidad humildemente, ¿no? Pero infinidad de colegas que se han abocado al tema y que han escrito ya ríos de tinta sobre este tema, han dicho lo mismo. Acá no hay una desproporción. Si se podían comprar 15 autos en aquel entonces y con la suma actualizada se pueden comprar 11 o 12, evidentemente, aún con la aplicación de esta acta, el trabajador perdió y ganó el empleador a costa del trabajador. Entonces, hay un enriquecimiento ilícito del empleador, no del trabajador. Pero este ha sido el criterio de la Corte. Por supuesto, la Corte sostiene que la aplicación del 770, inciso B, es de carácter restrictivo. Restrictivo. El 770, inciso B, es el que contempla la capitalización
para estos casos determinados. Dice, no constituye la aplicación del acta con este artículo una aplicación razonada del derecho. Porque el 770 dice que la regla general es que no se deben intereses de intereses. Pero sin embargo, volvemos un poquito para atrás y decimos que este artículo en cuestión, el 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, admite la aplicación de intereses sobre el capital y dice con una periodicidad no inferior a 6 meses. Acá estamos hablando de un año, ¿eh? O sea, no es inferior a 6 meses. Y dice, en el inciso A, como decíamos recién, en tanto fuera pactado por las partes. Por supuesto, acá, repetimos, no hay posibilidad de pacto, es decir, el empleador nunca va a pactar con el trabajador al momento de contratarlo, que si lo despide, le va a pagar la indemnización con más una capitalización, bla, bla. Obviamente no va a ocurrir. Entonces, la Cámara dice, aplicamos el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Que se admite la aplicación de intereses, esta aplicación de capitalización de intereses, cuando se demande judicialmente. Y que opera, por tanto, desde la notificación de la demanda, porque es donde nace la obligación del deudor, cuando se le notifica la demanda. A partir de ahí, el deudor tiene dos opciones: o paga o se somete a juicio y espera el resultado final. Entonces, nace la obligación al momento de notificación de la demanda, por eso dice una capitalización a partir del momento de la notificación de la demanda. Pero además, el inciso C también admite la capitalización cuando la deuda no es pagada. O sea, a partir de la fecha de obligación de pago, si no es pagada, se admite la capitalización. Y el inciso D, por otra parte, que establece la posibilidad de capitalizar intereses ante el surgimiento de nuevas hipótesis. Entonces tenemos, por el inciso A, se puede cuando lo pactan las partes. Por el inciso B, cuando se demande judicialmente. Por el inciso C, cuando la sentencia no es pagada. Y por el inciso D, en nuevas hipótesis que surgen. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿esta aplicación de intereses sobre intereses o anatocismo, como la querramos llamar, es una excepción o es la regla? Y la excepción es cuando no se aplica. Creo que esta es una discusión que puede resultar absolutamente jugosa y que ameritaría un ensayo bastante más profundo, ¿no? Pero me inclinaría por discutir sobre el tema. Es decir, ¿esto es la regla o es la excepción? A ver, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos metemos? Entonces, lo que no se entiende es por qué la Corte eh, dice que cada una de estas excepciones debe ser interpretada con carácter restrictivo. ¿Por qué si la ley dice otra cosa? Salvo, claro, que se declare la inconstitucionalidad del 770, cosa que no ha ocurrido. No se ha declarado la inconstitucionalidad del 770. Tampoco de la 2764 no se podría declarar inconstitucionalidad porque es un acta, no es una ley, pero tampoco se ha declarado eso. Pero si no se declara la inconstitucionalidad del 770, mal puede la Corte per se decir no se aplica o la interpretación es distinta. Yo creo que este, este pensamiento del fallo no deja de ser una interpretación absolutamente dogmática y para mí resulta una nueva hipótesis de arbitrariedad.
Esto es una cuestión personal. Estimo yo que este fallo es arbitrario. Eh, yo podría hacer mil cuentas más, pero volviendo al cálculo somero que hice yo, que esto nos enfocamos en Google, el valor del dólar, como hice yo, ¿no? No es que vengo haciendo un análisis hace 20 años, hay que ver cuánto valía el dólar en enero de 2015 y cuánto vale en enero del 2024. La cuenta fue redonda. Eh, y eso no importa si el dólar está depreciado o está apreciado, es lo que vale el dólar. ¿Cuántos pesos necesito para comprar la misma cantidad de dólares? Y cuando sumo los pesos, digo, a la pucha, me parece que voy a comprar unos menos de los que podía comprar con los 2 millones hace 9 años atrás. Eh, entonces, si el deudor, si el deudor en aquel momento dijo, su contador o el abogado de la empresa le dijo, muchacho, acá tenemos una demanda de 2 millones de pesos. Vamos a comprar verdes y hacemos alguna inversión o los guardamos o compramos oro o qué sé yo, hasta el momento que se dicte sentencia y después vemos si nos falta alguna moneda. No, resulta que no falta, sobra. Sobra. Si el deudor hizo algún negocio, hizo algún, siquiera un depósito a plazo fijo con esos 157.000 dólares de entonces, hoy tiene muchísimos más. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. Entiendo que el empleador resultó beneficiado con este fallo de la Corte y se enriqueció sin causa. Realmente hay un enriquecimiento ilícito si seguimos analizando fino. Eh, y digo que es arbitrario el fallo de la Corte porque, a mi entender, eh, desoye el mandato protectorio del derecho del trabajo. Volvemos, por eso analizábamos primero un poco el carácter del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es intuitivo, es protectorio del trabajador. Acá me parece que lo desoyó absolutamente. Eh, 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 ha desoído ese principio incluso pro homine, que establece la propia Constitución, los tratados internacionales que se han agregado a ella. En resumen, esta capitalización de intereses en el marco de la realidad económica de nuestro país, yo no sé qué pasa en Chile, o qué pasa en Suecia, o qué pasa en Dinamarca. Estamos en la Argentina y acá nos manejamos con nuestra realidad. Y al menos en lo que hace al derecho del trabajo y al rol protectorio, insisto con lo mismo, en favor del trabajador, garantizado por la Constitución y por los pactos adheridos a la Constitución, debe considerarse una regla y no una excepción. Esto que digo, obviamente, según nuestro criterio, que claramente, y al menos en el fallo que estamos analizando, la Corte no lo ha interpretado de esta forma, al sostener, repito, que la aplicación del artículo 770 resulta ser de carácter restrictivo. ¿Qué pasa de acá en adelante con este fallo? ¿Es de carácter obligatorio? No. Este fallo se aplica para ese caso. Para ese caso. No es de carácter obligatorio, eh, solamente puede aplicarse para ese fallo. Y para otros, porque acá se van a presentar otras cuestiones. Hay infinidad de sentencias que fueron saliendo, que están en Cámara o que están en la Corte, justamente por el mismo tema, por la aplicación del Acta 2764. Entonces habrá que ir analizando, la Corte va a tener que ir analizando caso por caso para determinar si la aplicación alcanza a satisfacer el crédito del trabajador o por el contrario es excesiva. Pero va a tener que analizar caso por caso.
y determinar, si así fuere, en casos análogos a Oliva, que se vulnerarían derechos constitucionales del deudor en caso de la aplicación del acta. Por otra parte, yo cuando analicé el fallo digo, bueno, pero esto no deroga la acordada. En ningún caso dice que la acordada no se puede aplicar más. Dice que en este caso no se puede aplicar. Entonces, acá dijo, acá no se aplica, devuelvo el expediente para que haga una nueva liquidación. Vamos a ver qué liquidación nueva se hace, con qué parámetros. Pero el interrogante que se abre es de acá a futuro, de acá a futuro. Es decir, ¿pueden los jueces insistir con la aplicación de la acordada 2764? Yo entiendo que ningún juez de primera instancia va a insistir con la aplicación de la acordada, pero podrían, pero podrían. Pero el problema va a surgir cuando llegue a la Cámara, porque ¿qué va a decir la Cámara ahora? Y la Cámara se apresuró, tras el fallo Oliva, a cambiar las reglas. Y entonces dictó el acta 2783 hace unos días, el 13 de marzo, dictó el acta 2783, que por acá la tengo, acá. Permítame que lo leo. Resolvió reemplazar lo dispuesto por el acta 2764 y recomendar que se adecuen los créditos laborales de acuerdo a la tasa que determina el SER, el coeficiente de estabilización de referencia, más una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta el efectivo pago. Pero insistió disponiendo una única capitalización del inciso B del 770 que se producirá a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual. ¿Se entiende esto? Dijo la Cámara. Bueno, a raíz del fallo Oliva, vamos a reemplazar lo que dijimos en la 2764 y vamos a intentar una nueva forma de actualización. Recomendamos que se aplique el índice del SER más la tasa pura del 6% anual, desde que es exigible el crédito y hasta el efectivo pago, y disponer una única capitalización, que es la misma que se venía aplicando hasta acá, la del 770 inciso B, que se producirá a la fecha de notificación de la demanda exclusivamente sobre esa tasa del 6%. Algunas salas ya se habían apartado del acta 2764. No es que había un criterio unificado entre las salas. La sala 9, por ejemplo, había ordenado que se calcule un interés en base al RIPTE más una tasa del 7% anual. Y la sala 8, que fue un poco lo que tomó en consideración la redacción del nuevo acta, la sala 8, en fecha 4 de marzo, fíjense las fechas, ¿no?, que están encimadas. El acta nueva es del 13 de marzo, el fallo que les comento es del 4 de marzo, el fallo Oliva es de fines de febrero. El 4 de marzo, la sala 8 en el fallo Nasilowski con Narauco, que lo pueden chequear, ordenó calcular los intereses moratorios conforme ese índice SER más un interés compensatorio del 3% anual. Luego la Cámara, a través de la resolución 3 del 2024, sostuvo, en sintonía con lo resuelto en el caso
Nasilowski, que acabamos de ver, que es posible calificar al ser como una tasa admitida por el Código Civil y Comercial de la Nación al estar reglamentada por el Banco Central de la República Argentina y reflejar, como lo dispuso el artículo primero de la Ley 25.713, que la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del índice de precios al consumidor publicada por el INDEC, en tanto permite compensar el deterioro del signo monetario. Se le buscó otra vuelta. Yo no sé qué números van a dar. Yo hice algunos cálculos y me da más o menos lo mismo. Luego corresponde que el añadido, el 6% anual, resarciría eh, la privación de uso del dinero. Entonces, habla de intereses moratorios y compensatorios. Perdón. Por un lado, dice, bueno, vamos a calcular un interés para mantener el valor de referencia del dinero. Es decir, lo que valía antes cueste más o menos lo mismo ahora, aplicando la tasa SER. Hoy será la tasa SER, otro día podrá ser otro. Hoy es la SER. Pero vamos a calcularle un 6% anual más para resarcir al trabajador por la privación de uso de su dinero. Eh, y en sintonía con el fallo Oliva, dejó establecido que esta capitalización se produce desde la fecha de notificación de la demanda y computada sobre la tasa pura del 6% anual. Esto es un poco el antecedente y el resultado de esta dicotomía que se produjo, esta discusión con la aplicación de la acordada 2764. En resumen, ¿qué nos dijo la Corte? Este monto es un despropósito, este monto final es un despropósito, y el artículo 770 se puede aplicar con carácter excepcional. En resumen, esto es lo que dijo la Corte en su extenso fallo. Nos queda por investigar y chequear de aquí en adelante los resultados de la aplicación del nuevo acta o ver qué otras formas de actualización monetaria podemos aplicar si queremos preservar ese carácter tuitivo, ese carácter protectorio que tiene que tener el derecho del trabajo para con el trabajador. Esto, repito, se puede dar solamente en el ámbito del derecho del trabajo, porque en las cuestiones civiles y en las cuestiones comerciales, obviamente las partes pactan libremente los intereses, pero acá no se puede hacer un pacto sobre presuntos acontecimientos futuros, porque un trabajador cuando ingresa a trabajar no piensa que lo van a despedir, y mal podría hacer un cálculo de qué me va a tocar el día que me despidan, si es que me despiden. Entonces, nunca se va a aplicar el inciso A del 770. Entonces, busquemos la forma de proteger al trabajador y que se pueda aplicar de manera coherente, no en desmedro del empleador. Nadie está pretendiendo que el empleador se perjudique. El empleador no tiene por qué perjudicarse, pero tampoco beneficiarse con un dinero que no es suyo. Es un dinero del trabajador. Después, si quieren, se analizarán las causas que motivaron el distracto. Si fue un despido directo, si fue un despido indirecto, pero eso lo determina la justicia. Si ese despido fue eh, legal o no legal.
si ese despido tuvo causa o no tuvo causa, porque si no, no fue con causa, el trabajador no va a cobrar un peso. Pero si fue sin causa, el trabajador tiene derecho al resarcimiento de acuerdo a la ley laboral argentina, vigente por lo menos hasta ahora. Después se podrán aplicar otras fórmulas, como la que se pretende, que se suspendan las indemnizaciones o se eliminen las indemnizaciones y se empiece a aplicar un régimen similar al de la 22250, pero eso es harina de otro costal. Hoy por hoy hay una ley, la 2744, que a través de sus artículos, especialmente el 245, el 247, establecen una forma de indemnización, en compensación por un despido. Una fórmula que contempla incluso hasta el daño moral. Ustedes saben que en general muy pocas veces prospera un ítem aparte, como puede prosperar en derecho civil, por el daño moral que sufre el trabajador cuando es despedido. Estamos hablando de despido sin causa, ¿no? Ese menoscabo que sufre el trabajador está contemplado en la indemnización del 245. Entonces, si queremos mantener esos conceptos, es una historia. Si no los queremos mantener, pasamos a otra etapa, cerramos los libros y vemos cómo nos manejamos de acá en adelante. Por lo pronto, esta es la situación actual. Van a seguir saliendo fallos, este fue el primero, seguramente van a salir otros, y se van a seguir aplicando distintas fórmulas de acá a no sé cuánto, como se vienen aplicando hasta ahora. La obligación nuestra es tratar siempre de que se cumpla el precepto constitucional y que los distintos estamentos del Poder Judicial sean los pilares para cumplir con esos preceptos. Si nos apartamos del precepto constitucional, caemos en un pozo del que va a ser muy difícil salir en esta cuestión. Bueno, más o menos este es un breve resumen que les puedo dar del fallo. Y sería bueno ahora que podamos ir intercambiando opiniones, porque si no van a escuchar la mía sola. A mí me interesa también escucharlos a ustedes, ver qué opinión tiene cada uno y ver, a ver cuál es el criterio, qué podríamos hacer y por qué, tanto el que esté a favor del fallo Oliva como el que esté en contra. Yo le pediría a Carolina si quiere abrir un poco el, le puedo ir dando la palabra a los distintos panelistas como para que podamos ir conversando. Dale, Eduardo, me parece perfecto. Bueno, todos los que quieran entonces eh, hacer alguna consulta o aportar algo pueden levantar la mano y les damos la palabra, ¿sí? Buenísimo. Ahí le damos la palabra a Juan Manuel. Juan Manuel, puedes activar el micrófono. Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias por la charla. Y quería hacer una consideración que tiene vinculación con el caso Oliva y con la nueva acta final, ¿no? Porque digo, se llega a Oliva como consecuencia digamos, de no animarse, en definitiva, a los tribunales superiores a decretar la inconstitucionalidad de la indexación, ¿no? Que nos viene rigiendo la época de convertibilidad. Y llegamos a una solución en la cual, luego del fallo Oliva, cuando decimos, bueno, tenemos que cuestionar si era anatocismo o no, se dice, bueno, listo, apliquemos SER, que en definitiva es indexar una deuda, ¿no? Con un índice oficial, ya lo decíamos en casos específicos, pero digamos, también otro punto, ¿no? Si bien tenemos la inconstitucionalidad de siempre la Corte Suprema que sigue insistiendo que es inconstitucional indexar, de hecho, estamos volviendo a la indexación, porque se indexa todo, porque es imposible soportar, ¿no? esa asimetría en los números que estábamos hablando y directamente se licúa un crédito, ¿no? O sea, un poco creo que en definitiva, y es más, el acta tampoco establece cuáles son los parámetros para ahora, digamos, llegar a una indexación, cuando teóricamente se prohíbe. Nadie habla ahora, se aplica a hacer, es más, basándose en el DNU que está suspendida su aplicación, porque la sala 8 hace alusión a eso, ¿no?
O sea, un poco llamar la atención en este punto, digo, cuánta ficción que tenemos para llegar a una solución que tendría que ser justa, que está en la equidad, porque nadie puede pensar que un juicio después de 5 años no se vio mermado el crédito de una parte, básicamente, ¿no? Y beneficiado, como usted decía, el otro, ¿no? Y en definitiva, el Sí, sí. anatocismo, o sea, creo que el tema sería un poco más, la solución es, bueno, teniendo en cuenta estos avances, tomar un poco el toro por las astas, olvidar nuestro pasado, porque los condenas del pasado con el miedo, ¿no? A la indexación de la indexación, la ley Martínez Raimonda, que yo incluso pienso, si la aplicamos al revés y decimos, está bien, no puede ser más de lo que valía, porque acá tenemos deuda, obligaciones de valor, ¿no? Y entonces volvemos al viejo concepto si el salario valor o la obligación de valor de dinero. Entonces yo creo que tenemos que ser más claros, tomar un poco todo por las alas y decir, bueno, indexemos con un cierto límite hasta que tengamos eventualmente un equilibrio económico, porque esto es insostenible de cualquier lado que se mire, ¿no? Es una Sí, consideración nada más a lo que usted dijo. yo creo Gracias. que más, yo creo que incluso más de, gracias por la participación, yo creo que incluso más allá de encontrar ese parámetro, la gran deuda que tiene la justicia es el tiempo que llevan los juicios. Es decir, lo que hay que buscar desde el punto de vista o desde la observación política es acortar los plazos de los juicios. De alguna manera tenemos que achicar esos plazos. Por supuesto que los tribunales están abarrotados, que faltan jueces, que, bueno, precisamente hay que ir solucionando todos esos problemas. Si nombremos los jueces que hagan falta, si hacen falta más juzgados se pondrán más juzgados, pero hay que acortar los tiempos de los juicios, porque precisamente esto pasa porque tenemos que aplicar intereses para compensar 6, 7, 8 o 10 años de juicio, que es una locura. Y obviamente con los parámetros inflacionarios que tenemos nosotros, no pensar en una indexación es una utopía. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con la consulta de Valeria. Valeria, puedes activar el micrófono. Bueno, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Mi consulta era, lo que les quería comentar más que nada, era en relación a la aplicación de esta última acta que sacó hace unos días la Cámara, la 2783 que estuvieron comentando. Básicamente, a cómo es el cómputo, porque dos cosas. Primero, yo hice el ejercicio hace un rato, básicamente porque estoy alegando en un expediente y básicamente quería ver cuál sería el valor actual del juicio, si prosperara por todos los rubros, e hice el ejercicio con la herramienta de actualización del Colegio de Abogados de acá de Capital, de actualizar digamos, sin hacer yo los cálculos manuales, sino utilizando la herramienta del colegio que ya incorporó esta acta, la 2783. Entonces hice la actualización por la 2783 y por la anterior, y no tengo una diferencia muy mínima en cuanto al valor del juicio. Yo entiendo que ¿Sí? depende mucho del tiempo transcurrido, o sea, de cuánto tiempo estoy actualizando el crédito laboral, pero no me estaría dando una diferencia muy sustancial, con lo cual, conforme a los argumentos de la Corte en el fallo Oliva, me parece que este cómputo de ser más 6% más una capitalización, una única capitalización al momento de la notificación del traslado de demanda, es fácilmente rebatible con los argumentos que fueron muy escuetos de la Corte en el fallo Oliva en relación al acta anterior, con lo cual me parece que entiendo que puede haber casos concretos en los que la diferencia sea más sustancial. Cuando son juicios de ya varios años, estamos casi en los mismos valores que el acta anterior. Con lo cual, en principio, no me parece que haya mucha modificación. Y por otro lado, mencionarles que a mi criterio, y esto solamente como para que cada uno haga el ejercicio por su parte y como colaboración desde mi punto de vista, la herramienta del Colegio de Abogados calcula mal esta última acta, porque calcula varias veces el mismo plazo de interés y no lo hace, o sea, si ponen el detalle
de cómo realiza los cálculos, para mí está mal calculado. Digo porque entiendo que la mayoría de nosotros, por lo menos para tener una referencia del valor del juicio, usamos la herramienta del Colegio de Abogados, e inclusive muchos, incluida yo, muchas veces incluyo, si hago una liquidación, le adjunto el detalle de la herramienta del Colegio de Abogados. Me parece que por lo menos hasta hoy a la tarde no estaba calculándolo bien, me parece que no lo diseñaron bien. Eso por un lado, como mención respecto de, por lo menos en un caso concreto que yo tomé hoy a la tarde, como para evaluar, me parece que no cambia mucho esta acta nueva con la anterior, contra la cual falló la Corte en el fallo Oliva. Y por otro lado, sin perjuicio de que obviamente nosotros entiendo que a la mayoría de los colegas, sobre todo cuando hacemos parte actora, nos interesa que la liquidación al momento de cobrar sea lo más sustancial posible, obviamente porque defendemos los intereses de nuestro cliente y también porque de eso dependen nuestros honorarios, pero también me parece que el ejemplo que daba el doctor Masi de un juicio de 2015, cuánto valía en 2015, cuánto vale ahora, me parece que si tenemos en cuenta, más allá de que ideológicamente puedo estar en contra de esto, pero entiendo que las reglas del juego son las que establece la ley de contrato de trabajo y demás normativa, tenemos una indemnización tarifada y que contempla fundamentalmente la antigüedad del trabajador y la mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces, si tenemos en cuenta cuánto salía, ¿no? Cuánto valía despedir a un trabajador en 2015 y tomamos la base salarial actual, que es, o sea, que el parámetro objetivo que toma la ley para esta indemnización tarifada es la base salarial, si tomamos la misma categoría, con la misma antigüedad, para el mismo trabajador, pero usamos una escala salarial actual, seguramente no nos va a dar que un juicio hoy, o un juicio no, perdón, un despido hoy del mismo trabajador le cuesta a un empleador 165 millones de pesos, porque me parece que si vamos por ahí nos va a ir mal a todos. Pero solamente, nada, una visión más en relación a este tema que me parece que se puede abordar desde distintos ángulos y todos son válidos. Nada más que eso. Sí, por supuesto que sí, estoy de acuerdo en varias de estas cuestiones. Yo les comentaba al principio, yo también hice el mismo cálculo que me dio, que lo hice basándome en dólares, y otros colegas en adquisición de bienes de consumo. Es decir, cuánto salía a comprar determinado producto y cuánto sale ahora, o cuántos productos se podían comprar con esa indemnización en aquel momento, en 2015, y cuántos se pueden comprar ahora. Pero estoy de acuerdo en que con la nueva fórmula también da un monto bastante parecido. Así que sí, no veo que haya demasiada diferencia. Estoy de acuerdo con esa cuestión. Bueno, muchas gracias, Valeria. Le damos ahora la palabra a Alejandra. Alejandra, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quería hacerle una consulta al doctor Masi. En aquellos casos en donde ya existe una sentencia firme de la Cámara que dispuso la aplicación de intereses conforme al acta 2764 y se encuentra firme porque no fue recurrida, la pregunta que le hago es si sería factible que la Cámara o el juzgado de primera instancia podría ordenar, a pesar de que en la sentencia está ordenada la 2764, el cálculo de los intereses conforme al acta 2783 con el argumento del artículo 771. Particularmente entiendo que no, porque ya ha recaído autoridad de cosa juzgada. Entonces entiendo que no se podría rever, y además porque este fallo, reitero, es solamente para este caso. No es que es un fallo obligatorio para todos los casos, solamente para el caso Oliva. Entonces, entiendo que no se puede, y además no nos olvidemos que ya en la oportunidad del 132 las resoluciones no son apelables. No habría forma de ir para atrás.
Ajá, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. No, al Gracias, contrario. Alejandra. Le damos la palabra ahora a Santiago. Santiago, ya te activar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Santiago Linche, mi nombre. Doctor, primero una observación, ahí siguiendo un poco lo que decía el doctor Capua. Es cierto que durante muchos años se postergó la decisión de decir la prohibición de indexación está mal. Y se sigue, o sea, se continúa postergando y los juzgados no han encontrado otra manera que, bueno, veo cómo juego con el interés para compensar un poco lo que la problemática real que es la inflación de fondo. Cuando hacía el tema de comparaciones de precios, hice el cálculo de la inflación de 2015, 2 millones de pesos, ¿cuánto daría ahora? Y da 163 millones de pesos. Es decir, no anda tan distinto de la subida del dólar. Porque el dólar podría ser un solo valor de la economía, bastante referente, pero es un solo valor. Mientras que la inflación sí refleja los valores generales de la economía y estamos más o menos en la misma dirección. Eh, Creo que los juzgados han hecho malabares para tratar de compensar la prohibición de la indexación, ¿sí? Y entonces por eso estamos llegando a estos puntos donde se aplica, en su momento el acta 2764 se aplicó de manera algo controvertido la aplicación del artículo 770, porque en efecto, como bien dijo, no está específicamente contemplado en ninguno de los supuestos, de los 4 supuestos que ahí están, ¿sí? Esa era como observación. Y sí tengo una pregunta sobre el acta, la nueva, esta 2783, cuando habla de actualización de ser más 6% de interés mensual, pero cuando habla de la capitalización que se hace al momento de notificación de la demanda, dice que es solamente la capitalización sobre el interés. Yo me pregunto cómo se escinde estas dos formas de actualizar la deuda, porque el SER empieza a correr, como bien dice ahí, desde que el débito es debido, pero cuando llega la notificación y también el interés, y cuando llega la notificación de la demanda, ¿cómo es que yo solamente capitalizo el interés, pero no el SER? Ahí no termino de entender económicamente cómo funciona eso. Nada más. Sí, es complejo, la cuenta matemática es compleja, ¿no? Al menos para los abogados nos resultan bastante complejas todas estas cuentas. Nosotros vemos más el resultado que la fórmula de cálculo. Este, pero es absolutamente cierto y coincidimos en la cuestión de que esa actualización que se hacía a través de la 2764 no da más que una indexación que se pudiera aplicar de acuerdo al índice inflacionario. Pero, aún así, sigue en desmedro del trabajador porque el salario real ha ido perdiendo valor frente a la indexación. O sea, la indexación siempre va un paso adelante. Entonces, la inflación, quiero decir, va siempre un paso adelante, de manera tal que el trabajador, aún en esas circunstancias, sigue perdiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Si hay alguna otra consulta, pueden levantar la mano antes de finalizar. Igualmente ya estamos. Bueno, falta poquito. Ahí María Teresa, le vamos a poner a María Teresa. Sí, yo quería hacer un comentario respecto a este tema de la capitalización y poner en duda, o por lo menos plantear el interrogante, si un juicio laboral se trata de un crédito exigible, porque la capitalización en realidad debería ir sobre un crédito que se torna exigible, que ya está exigible, con lo cual uno de los argumentos en defensa, digamos, de la no aplicación de la capitalización, o por lo menos lo que yo he planteado en los expedientes que he tenido, es justamente se trata de esto, ¿no? Y, a ver, intereses anteriormente, históricamente, se han aplicado, como decía usted, doctor, que se aplicaban la tasa, más antes se lo aplicaba un interés de un 3%, ¿se acuerda? Lo que pasa Sí, que sí. la historia
de la Argentina es un poco lo que decía lo de Santiago, o sea, es tratar de encontrar una solución al problema inflacionario, porque yo justo ahí en el chat puse que en su momento con la ley Martínez Raimonda se planteaba que se hacía el cálculo de lo que era el valor de la prestación al momento de la liquidación, y si era exorbitante se pedía, digamos, que eso se adecuara a esos parámetros, pero con estos índices hiperinflacionarios, yo creo que la situación es insostenible, tanto para el trabajador como para el empleador. Yo creo que también, no mezclando política, pero el gran índice de desempleo que hay, de empleo informal, es el temor de los empleadores a contratar gente y asumir estos riesgos, ¿no? Que son realmente exorbitantes y, como decía usted, una pyme puede llegar a fundirla, por ahí una multinacional tiene reservas de contingencias importantes como para sostener esa deuda, pero la realidad es que es una situación compleja para todos, y creo que, como usted decía, el problema es que el Poder Judicial comience a funcionar, porque han habido épocas que los juicios duraban 3 años. Hoy yo tengo, por ejemplo, un expediente en la Cámara con una sentencia de un trabajador que falleció porque se cansó de esperar, no pudo, y la sentencia está desde hace 4 años en la Cámara y no dictan la sentencia. Entonces, realmente es muy compleja la situación para todos, ¿no? Y nos afecta obviamente a los profesionales, porque realmente sostener un juicio 10 años es económicamente inviable para un profesional, ¿no? Que uno no cobra honorarios si está en última instancia teniendo esa responsabilidad profesional durante tantos años. Nada, esos comentarios quería formularles. Sí, sí, yo, es decir, en parte estoy de acuerdo con lo que usted dice, eh, pero claro, hay una deuda muy grande de la política con la justicia toda, ¿no? Es una deuda muy grande que los propios intereses hacen que siga existiendo esa deuda, que no se salde, porque si se saldara las cosas serían distintas. Pero bueno, lamentablemente nos tenemos que manejar en este mar que tenemos por delante y que es este. Entonces, no coincido, en esto sí, no coincido con usted en cuanto a que por ahí el complicado o el perjudicado es el empleador, más allá de que en la práctica sí lo sea, en la práctica sí lo sea, porque de repente a cualquier empleador que le diga, mira, tenés que pagar 165 millones de pesos, le va a temblar la estantería. Pero, ¿de dónde surgieron esos 165 millones? ¿Por qué se llegó a 165 millones o por qué eran 2 millones en el 2015? Sí, creo que ahí está el tema. Entonces, si tenemos una ley de contrato de trabajo que establece pautas indemnizatorias, bueno, se deben cumplir esas pautas indemnizatorias. Y si no, tendremos que volver para atrás en el tiempo, desarticular eh, el fuero laboral, es decir, bueno, que las cosas se manejen en el ámbito civil. Entonces, que cada cual pacte lo que quiera. Pero ¿cómo se va a pactar? Estamos hablando de una hipótesis absolutamente imposible, ¿no? Pero ¿cómo se va a pactar el caso de un futuro despido? Es decir, pensemos que el trabajador es una persona que todo lo que tiene, todo lo que pone sobre la mesa es su fuerza de trabajo, al servicio del empleador a cambio de una prestación. Esa fuerza de trabajo y esa contraprestación se entienden que deben ser por tiempo indeterminado hasta que el trabajador se pueda jubilar. Entonces yo creo que si queremos cambiar las normas indemnizatorias, bueno, empecemos por cambiar esas normas legales. O sea, que los contratos se hagan de una forma distinta, que empecemos a trabajar desde el punto de vista civil como era antes, lo que no dio resultado. Recuerden el principio de la charla que hacíamos un breve resumen, justamente llegamos a la creación de los fueros laborales porque desde el otro punto, desde el punto de vista civil, se había creado tal desigualdad que el trabajador quedaba siempre desamparado. Entonces, se crearon los fueros laborales precisamente para protegerlo.
Y lamentablemente, por una cuestión política y económica que es totalmente ajena al trabajador y al empleador, estas cuestiones políticas son absolutamente ajenas a ambos, se llegan por ahí a estos valores que parecen desproporcionados porque tenemos una moneda que es inestable, que se devalúa permanentemente. Entonces, claro, todo nos parece desproporcionado para el trabajador y para el empleador, porque el trabajador con esa plata no recupera lo que hubiera podido hacer. No va, y no hablo de satisfacer expectativas ni nada, ¿no? Digo, no va a compensar lo que él perdió. Y por ahí el empleador va a perder mucho porque excede a sus posibilidades de ingreso justamente por este tipo de economía. Pero bueno, esto nos excede absolutamente, absolutamente, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, muchas gracias, María. Le damos la palabra ahora a Marcela. Marcela, puedes activar el micrófono. Ahí está. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En realidad con el acta, la 2764, yo entiendo que se quiso actualizar y se quiso, digamos, mantener el carácter alimentario que tiene una indemnización para lo que es el trabajador, y que las tasas estaban y siguen estando desactualizadas. La única cuestión es que por ahí cuando uno lleva a la parte, digamos, como asesora de la parte empresa o la parte empleador, cómo uno le explica a su cliente que un juicio, como me ha pasado, comenzando en 2014, finalizando en primera instancia, en el año 21, al año 22 de tener que haber pagado 11 millones de pesos y de haber intentado una conciliación, que esto también, digamos, hace a la cuestión, cuando por ahí los abogados no queremos o nuestros clientes no quieren conciliar, que hoy por hoy tenga que pagar 200 millones de pesos. Entonces, las actualizaciones, las capitalizaciones, si bien, como decía, hacen al carácter alimentario y mantener digamos, la tangibilidad de lo que le correspondería al trabajador, también interviene un factor, como usted decía, doctor Masi, perdón, que es el tema de la justicia. O sea, la dilación de la justicia no tiene por qué tener un impacto en el trabajador, con el carácter tuitivo y protectorio que tiene el derecho del trabajo, ni tampoco tener un impacto en la empresa. Y es a lo que, lamentablemente, en muchos de los casos nos vemos afectados porque la justicia, por cuestiones X que exceden el marco del presente, demoran eternamente. Entonces, un fallo en la Cámara, un fallo en Cámara, pueden estar años. Mientras tanto, esto va generando con la entrada un interés de capitalización anual porque los jueces no sacan sentencia. Entonces, ¿cómo se compatibiliza el carácter alimentario y lo que usted bien decía del derecho que tiene el trabajador a vivir lo que le corresponde con la actualización, con esta otra, digamos, llamémosle inactividad por el exceso de trabajo y demás que posee el fuero laboral? Sí, estoy de acuerdo, pero lamentablemente cuando uno está inmerso en un campo económico y político como el nuestro, suceden estas cosas. Eh, yo creo que si desde el punto de vista político se pudiera solucionar la conformación correcta de los fueros del trabajo, es decir, designando más jueces, creando más juzgados, tratando de lograr que se aceleren los juicios. Mire, esto, bueno, son más grandecitos, nos acordamos, yo ocurrió en la década del 90, cuando se crearon una cantidad de juzgados más porque no daban abasto. Entonces, llegó a la solución de crear un montón de juzgados solamente para dictar sentencia, ¿eh?
juzgados que fueron de Mm. sentencia, que después pasan a incorporar el staff de los juzgados comunes. Pero bueno, fue una solución política que se buscó en ese momento para agilizar los juicios laborales, porque los juicios laborales aumentan en el tiempo por distintas razones. Y una de las razones es porque también se incrementa la población. Entonces, cada vez hay más juicios o hay más posibilidades de juicio solamente por el número de habitantes, sumado a todas demás cuestiones como la industrialización cada vez mayor. Si lo vemos a diario en las operativas de los bancos, donde cada vez hay menos gente trabajando y más máquinas, la posibilidad de trabajar online y quitándole trabajo a una persona, lo vemos en los peajes, es decir, permanentemente la industria avanza más allá y va relegando al trabajador y va creando cada vez más mano de obra desocupadas y va creando conflictos, obviamente. Y estos conflictos, si se dilatan en el tiempo, porque no tenemos la posibilidad de un poder judicial que los acorte en el tiempo, que agilice los procesos, porque no lo pueden hacer, repito, por transitivamente una cuestión política que no, por ahí no deja disponer de determinados fondos para ampliar el espectro judicial, y bueno, caemos en un cuello de botella, vamos a estar siempre en lo mismo, absolutamente siempre en lo mismo. Desgraciadamente yo no le veo salida mientras estemos así en esta situación. Yo, es decir, como abogado de la empresa, le diría siempre al empresario que ante el nacimiento de un conflicto, haga los cálculos, que se los haga el contador y que junte ese dinero y lo guarde en una cajita, en dólares, en oro, es decir, en cualquier moneda fuerte que se pueda sustentar en el tiempo, o haga alguna inversión. El día de mañana, cuando le toque pagar, va a sacar de esa cajita y no va a sentir el impacto, lo va a sentir en el momento, pero no tan grande como lo podría sentir después. O por ahí se ganó un ahorro en detrimento del trabajador. Pero bueno, son todas hipótesis que tomamos así en el aire, tratando de encontrarle una explicación a lo inexplicable a veces, ¿no? Gracias por aceptar la pregunta. Bueno, muchas gracias, Marcela. Le damos ahora la palabra a Julián. Julián, ya puedes activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe que no habilite el video, es que no me anda. Me escuchan, ¿sí? Sí, sí, Eh, perfectamente. Perfecto. Doctor Marcel, mire, yo interpreto que el fallo de la Corte, en principio, digamos, excluye la posibilidad de capitalizar. Sin embargo, en la nueva acta de la Cámara capitaliza, una vez, está bien, pero capitaliza. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Con esto. Sí, Con este correctísimo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, digamos, en principio está desoyendo la Cámara lo que falló la Corte en ese punto. Y Sí, la Cámara lo que dice, bueno, tomo el parámetro, lo que me dijo la Corte que no aplique de esta forma, lo vamos a aplicar de esta otra. Un está poco bien, es así. pero vuelve a capitalizar, cuestión que Vuelve a en capitalizar. el fallo de la Corte se entiende que no debería volver a capitalizar. Bien, Exactamente. perfecto. Es una cosa. Exactamente. Y después, no sé si usted o alguien que esté participando tienen claro cómo se aplica la nueva acta que sacó la Cámara, porque de vuelta, ¿no? Parece bastante compleja de entender, digamos, en un caso práctico, cómo se aplica ese interés del 6%, sobre qué valor, de cómo se aplica el SER y el 6%, pues la verdad, bastante confuso, ¿no? Sí, no es demasiado claro, pero bueno, se podría analizar, pero no nos da el tiempo. Pero de todas maneras, Ujú. como alguno de los panelistas lo acaba de mencionar, el Colegio de Abogados ya sacó la fórmula para el cálculo, o sea que basta con ingresar al cálculo de intereses de la página del colegio Y bueno, nos ya surgió manejaremos la fórmula. con esa tabla, digamos, en principio. Exactamente, sí.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy buena, muy útil No, la conferencia. Gracias. muchas gracias, mi amor. Bueno, muchas gracias, Julián. Si no hay más dudas, no sé si quieres decir unas palabras, doctor. No hay nadie más. No, estaba tratando de leer algún Sí, creo mensaje, que. Ay, estoy leyendo. pero bueno, se me escapan un poco. Eh, a ver, voy a empezar de abajo para arriba. Si se soluciona la inflación, tendríamos este drama de la ilusión del dinero, que 200 millones sean menos que 11 millones hace 3 años. Sí, eso es cierto, eso es cierto. No tendríamos, no tendríamos el drama de la ilusión, es cierto. Eh, Bueno, alguien pregunta si la Corte estableció algún criterio en su fallo para determinar la exorbitancia de los intereses en el caso concreto. Ya contestó el doctor Azócar, o Azócar, que dijo, no, solo dijo que el acta estaba mal, es correcto. Sí. Sí, el fallo es bastante pobre en sus fundamentos, según mi criterio. Eh, si los empleadores cumplieran las leyes laborales, ¿cuál sería el riesgo que alegan para las empresas? Bueno, se enriquecen con la de los trabajadores, pero después si se habla de la industria del juicio, es cierto. Bueno, acá hay alguien más que comenta que tiene varios casos en sentencia de Cámara desde hace más de 2 años. Sí, por eso, ese es el drama que hablábamos antes. Eh, o porque faltan jueces, o porque están abarrotados, pero tanto los juzgados como las salas a veces demoran muchísimo. Nosotros terminamos el año pasado, sí, fines del 23, eh, fines del 23 y se cobró en febrero del 24, un juicio que iniciamos en el año 2014. 2014, casi 10 años de juicio por un despido directo para colmo. Bueno, nos tocó un juzgado que demoró una exorbitancia, estuvieron sin juez durante años, siempre con jueces subrogantes, y finalmente, bueno, fue a la Cámara, nos tocó una sala que aparentemente también está con mucho trabajo y bueno, se tardó muchísimo. En otros casos hay salas que trabajan muy rápido, hay juzgados que actúan muy rápido, pero algunos tienen esos problemas de falta de personal, o normalmente falta de jueces, que es lo más terrible, ¿no? Eh, Alguien plantea que lo que debiera funcionar mejor es el ciclo. Sí, miren, cuando el ciclo se inició en las postrimerías, que tengo que decir la verdad, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Es decir, soy de los, no sé si viejo abogado o abogado viejo, donde estábamos acostumbrados a litigar. Si de repente apareció el ciclo y dije, a la perinola, ¿qué es esto? Yo quiero meterme en un expediente. Está bien, existía antes una suerte de conciliación, que era el artículo 68 de la vieja ley 18345, que era una audiencia preliminar a los efectos de conciliar, pero ya dentro del expediente. Entonces, cuando nace el ciclo, yo tampoco estuve de acuerdo, tengo que decirlo. Pero también tengo que decir que los primeros conciliadores, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, se esforzaban por tratar de llegar a una solución, hablaban con las partes por separado, trataban de alguna manera cumplir su rol de conciliadores, ¿no? Del rol de mediador. Después eso un poco se fue perdiendo y si bien hay conciliadores que se esfuerzan y hacen todo lo posible por lograr una conciliación sin perjudicar a ninguna parte, ¿no? Tratando de ser objetivos, hay otros que realmente no hacen nada, ¿no? Y a veces ni siquiera aparecen en las audiencias, porque delegan el asistente que pasa los datos y, bueno, preguntan si hay alguna solución, y si no, se sigue adelante. Eso es cierto, sí. Eh, igual no sé si se evitaría demasiada carga en los juzgados.
tal vez sí. Yo insisto que el gran déficit es de la justicia, ¿no? Eh, si alguien me dice acá que el doctor Caló, que el acta 2784 aclara un poco, sí, también la resolución 3 aclaran un poco el acta 2783. Pero bueno, en definitiva está un poco solucionado el tema con la fórmula que el colegio puso a disposición, la herramienta, no la fórmula, para poder hacer las liquidaciones. Eh, eh, bueno, sí, claro, alguien también manifiesta que el índice de variación salarial viene perdiendo contra el IPC. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, con respecto a que esta forma de cálculo de indemnizaciones perjudican, sí, pero no perjudican solo al empleador, perjudican a todos. Perjudican al empleador, al trabajador y, como dijo una colega, nos perjudica también a nosotros que tenemos nuestros créditos atados al resultado del pleito y al tiempo que demoran los pleitos, ¿no? Bueno, otro punto de vista es que las dilaciones en el proceso laboral no tienen otro propósito de desalentar la acción judicial. Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Faltan decisiones políticas. Bueno, más o menos. Y también es cierto que la pandemia tuvo mucho que ver, y se alargaron mucho los juicios por ese tema. eh, Doctor, pero ya acá, no podemos. perdón, Mónica levantó la mano. ¿Quiere que le demos la palabra? Sí, termino con la frase. Dale, Digo que no hay problema. es cierto que la pandemia ha tenido una incidencia importante, pero este problema lo venimos arrastrando de antes de la pandemia. Es prepandémico, pandémico y pospandémico. Sí, sí, adelante, doctora, disculpe que termine con Sí, la frase. buenas tardes, doctor. Gracias por la exposición. Realmente hace falta ver un poquito en claro, ¿no? Yo pienso que como resumen, el problema que tenemos acá, el nudo gordiano, es la inflación, que perjudica tanto a unos como a otros. El tema es cómo resolverlo. Y por otro lado, creo que el fallo de la Corte en el caso Oliva, lo que quiso hacer, interpreto, es mantener como regla la no indexación de los créditos y no al anatocismo, y convirtió al 770 en la excepción. Yo creo que ese fue el pensamiento que llevó la Corte, convertir al 770 en una excepción. Y dijo, como las excepciones son de interpretación restrictiva, porque tanto la prohibición de la indexación como el anatocismo es de orden público, yo creo que se fue por ahí en el pensamiento, pero no se atacó al acta directamente. Que por otro lado, por ejemplo, el acta me parece que genera en el fuero laboral un privilegio que no tiene en el fuero civil. Porque, por ejemplo, en el caso de los daños y perjuicios de accidentes de tránsito, no se pacta un interés, como en un contrato. Transcurrimos todo el juicio y la persona recibe lo que reclamó y lo que se probó en el expediente, más la tasa activa del Banco Nación. Entonces, por un acta... Sí, pero es relativo, porque en un juicio civil usted Sí, tiene la posibilidad de incluir otros rubros, además claro, pero daño, volvemos a ¿no? otro tema que iba a apuntar recién. Y también no debemos olvidar que la ley del contrato laboral y su 245 es una indemnización tarifada, que Correcto. involucró en la, digamos, en la intención del legislador todo. Por eso no se hace al lugar, raras situaciones como
un despido con una acusación penal, donde puedo reclamar un daño moral justificado en esa acusación penal para el despido que no existió. Y entonces yo creo que el legislador, la intención fue hacer como un paquete, involucre todo y tomó como base el salario. Quizás, como dijo una colega por ahí, sería sería lo más adecuado tomar el salario actual de esa persona. Si empezó en el juicio en el 2015 y era operario del plástico, que se tome la sentencia en el 22, el salario del obrero del plástico en el 2022. Y allí aplicar una tasa de interés por la privación del capital. Es una idea, no digo que sea lo correcto, porque si entramos a comparar con distintos objetos, siempre es relativo. Siempre es relativo. Es muy complejo solucionar el tema que nos produce la inflación, porque esto lo produce la inflación, todo este problema. Estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que ocurre es que, a lo que yo apunto, es que el derecho laboral, en su rol protectorio del trabajador, tiene que buscar la forma de que el trabajador no se vea perjudicado por ese despido. Entonces, bueno, claro, no, desde ya. Indemnizado, pero más allá de la regla del 245, que me parece una norma excelente, tenemos el otro problema que es la depreciación de la moneda. Entonces, de alguna forma hay que compensarlo. Por eso la Cámara ha ido esbozando distintas formas de actualización. Claro, pero como decimos, la inflación es un demonio que perjudica a todos. Tratamos de reparar hacia un lado, perjudica al otro. A todos no los perjudica, a algunos los beneficia. Pues tiene razón. De hecho, al primero que beneficia es al Estado, porque licúa los Licúa pasivos. deuda a lo loco, ¿verdad? Y a los que están en el ámbito financiero que saben qué hacer con las monedas. Exactamente. Es real, es real. Exactamente. Muchas gracias por su disertación. No, al contrario, un placer. Bueno, muchas gracias, Mónica. Le damos la palabra a Emiliano. Emiliano, puedes activar el micrófono. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, alto y claro. Buena charla. Doctor, mi pregunta es concreta. ¿Qué opinión le merece que se aplique el acta o que se aplicara el acta vieja, ahora la nueva, a los despidos y no al régimen de riesgos del trabajo? O sea, porque en todo caso se desvaloriza una y no la otra. Algo así se estaría planteando en... El tema es que la ley de accidentes de trabajo es muy específica y se maneja en un ámbito administrativo. Pero cuando se llega en apelación al fuero laboral, se aplican tasas de interés y de hecho se aplican estas actas. Me ha ocurrido en sentencias recientes que se ha aplicado las actas anteriores, porque todavía la 2764 no estaba vigente, pero las anteriores se venían aplicando, sí. Esa es la pregunta, doctor. Gracias. Buena charla. Al contrario, gracias a usted. Bueno, muchas gracias, Emiliano. No sé si queda alguna pregunta por el chat, no sé bien. Si queda algún chat. Estoy buscando a ver si hay alguno, pasa que hay algunos que por ahí debaten. Sí, sí. Bueno, justamente respondiéndole también al doctor Azócar, la doctora Maná decía que la LRT, la Ley de Riesgo de Trabajo, tiene su propio sistema de actualización, que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Pero eso en el ámbito administrativo, dentro de la super. Si uno llega en apelación a la justicia, al fuero laboral, ahí se aplican otras tasas. Bueno, justamente acá el doctor González dice muchos juzgados en recurso de ley aplican la tasa activa. Exactamente, sí. Sí, sí, se aplican estas tasas. Bueno, no sé si queda alguna consulta más.
Hoy hemos cumplido con el tiempo, ¿eh? Excelente. Llegamos La justo. verdad, excelente. Estamos terminando unos 5 minutos antes, pero viene bien porque hay otras actividades. Así que, nada, si no queda ninguna otra duda, si le parece, Bueno, estamos por concluir la clase de hoy. Muchas gracias, doctor, bueno, por la fantástico. clase. No, al contrario, gracias, gracias, bueno, a la facultad que siempre me brinda esta posibilidad de estar presente. Gracias a los panelistas por tener la paciencia de escucharme, por participar, que es importante porque acá es un ida y vuelta para todos y por lo menos todos podemos exponer nuestras ideas en este caso, ¿no? Y gracias por los saludos que me están enviando. Muchas gracias. Bueno, gracias y quería recordarles que está grabada la clase de hoy y va a estar disponible en la página de YouTube, así que nos pueden ir a seguir ahí para ver todos los talleres que vamos subiendo y que por favor tengan paciencia con el tema de los certificados, ¿sí? Así que nada, doctor, nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta la próxima. Que les vaya muy Saludos. bien, que tengan buenas tardes.